Dios te bendiga, Dubrasca, saludos. ¿Cómo está todo, mi hermana? ¿Me oyes? Bendiciones por allí. Bueno, te bendigo, Dubrasca. Te bendigo en el nombre de Jesús. Eh, si hay alguien más por allí, yo le bendigo. Damos gracias al Señor por esta noche. Estamos, ok, estamos agradecidos con el Señor. Ya teníamos una semana que no subíamos por aquí al live, pero damos gracias al Señor. El fin de semana fue maravilloso, todo lo que Dios hizo. El día de ayer, el día de ayer estuvimos en un servicio maravilloso, poderoso. El día viernes estuvimos en vigilia y siento que estamos en un tiempo maravilloso en el Señor. Estamos en un tiempo glorioso. Así que bueno, la pastora les envía saludos. La gente que está, la gente que estará, la gente de YouTube. Yo les bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. La gente de TikTok, les bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Todos los que nos han estado escribiendo, los que nos envían saludos, los que nos piden oración. Nosotros estamos agradecidos por todos ustedes. Estamos agradecidos porque hemos visto la respuesta del Señor. Hemos visto la respuesta del Señor. Y bueno, estamos comenzando ya la semana. Dios ha puesto en mi corazón que le hable de algunas cosas que tienen que ver acerca de la oración. Y seguramente si usted se detiene, usted va a ser bendecido con esta palabra. Estamos iniciando la semana y es importante que iniciemos la semana buscando el rostro del Señor en oración. Yo ahorita estoy bajo una convicción muy grande y sé que la gente que está caminando conmigo, la pastora y todos los demás hermanos, tienen la misma convicción que yo tengo. Estamos en un tiempo glorioso y yo sé, yo tengo la convicción total de que hay mucha gente que va a ser respondida, hay mucha gente que va a ser contestada, hay mucha gente que va a ser sorprendida, hay mucha gente que va a ser intervenida por Dios, hay mucha gente que va a ser levantada, hay mucha gente que va a ser operada por la mano de Dios. Estamos en un tiempo glorioso, y por eso entendemos la necesidad que hay de que nos mantengamos, en una vida de oración de todos los días, yo he entendido en todos estos años, yo no soy millonario, pero Dios me ha dado la gracia para influir en mucha gente. Yo quizás pudiera decir que soy un hombre con recursos, estamos limitados de recursos, pero espiritualmente hablando, sobre todo este año yo he percibido
he percibido que Dios ha estado haciendo grandes cosas. Y sé que nosotros cerraremos este año bajo una gloria poderosa. Cerraremos este año bajo una manifestación gloriosa. Cerraremos este año bañados en testimonios de cosas gloriosas y poderosas, porque hay un Dios que responde. Hay un Dios que responde a la oración. Cuando el salmista dice, este pobre clamó y le oyó el Señor. Este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. Entonces, yo sé que estamos en un tiempo, escucha esto que es tremendo, estamos en un tiempo de cumplimiento. Estamos en un tiempo de cumplimiento. Si Dios ha permitido que usted esté allí detenido, detenida, gloria al Señor para siempre. Yo he sido testigo en mi vida ministerial de cómo Dios, a través del espíritu de la oración, Dios puede mudar las circunstancias. Dios puede alterar las situaciones. Dios puede mudar los tiempos. Y estamos en un tiempo poderoso. Yo le dije, no sé a quién le dije, pero le dije a alguien, este año hay un avivamiento. Y si Dios ha permitido que usted esté allí detenido, es porque Dios ha determinado hacer algo poderoso con usted este año. Hay algo con este año. Y yo he estado viendo por todo lo que hemos estado ministrando, he estado viendo cómo Dios ha venido cambiando algunas cosas, aún en mi propia vida. He estado viendo cómo Dios ha estado cambiando, cómo Dios me ha estado cambiando, cómo Dios ha estado tratando conmigo. Entonces, entendemos que la oración no cambia a Dios, pero la oración sí cambia al que ora. Como Dios, a través del espíritu de la oración, nos va mudando y nos va transformando. Tiene que ver con lo que específicamente le voy a hablar la noche de hoy, tiene que ver con algunas características para que nosotros podamos ser respondidos por Dios. Porque muchas veces, aunque oramos, estamos siendo estorbados en cierto grado, y en cierta medida estamos siendo estorbados. Amado, nosotros tenemos que ser tan persistentes en nuestra oración como lo fue el profeta Elías. Si en el tiempo del profeta Elías había presión diabólica, si en el tiempo del profeta Elías hubo presión demoníaca, si en el tiempo del profeta Elías había guerra contra brujos y contra brujas, imagínese cuánto no más ahora en este tiempo. Porque muchas veces, aunque estamos orando, nosotros ignoramos que hay fuerzas y que hay agentes negativos que quieren impedir que nosotros podamos ser contestados y respondidos por Dios. Entonces Elías, en medio de todo lo que se vivía, en medio de toda la persecución que había, en medio de toda la apostasía que había, Elías entendió que tenía que ser persistente, que tenía que orar
hasta que la puerta fuese abierta. Elías entendió algo, y el asunto de la falta de carácter que hay muchas veces en nosotros acerca de lo que implica poder ser respondidos por Dios. La razón por la cual no responde Dios, la razón por la cual no vemos la intervención de Dios. Pero Dios puede mudar, Dios puede mudarte, Dios puede abrir la puerta, Dios puede alterar las circunstancias. El asunto es que nos ha faltado carácter. Nos ha faltado carácter. Entonces, si en el tiempo del profeta Elías tuvo que orar con insistencia, ¿cuánto no más ahora nosotros tendríamos que orar tanto o más de lo que oró Elías? Porque en este tiempo hay mayor presión demoníaca y diabólica que la que tuvo que enfrentar el profeta Elías. Entonces dice que Elías tuvo que orar porque habían factores, escuchen, habían factores espirituales que querían impedir que el hombre de Dios pudiese ver el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces tenía que ver con lo que era el ir y venir, el ir y venir, el ir y venir. Tenía que ver con una entrega, tenía que ver con un espíritu. Una de las cosas por las que yo pido a diario al Señor es que Él me bañe con el espíritu de oración. La razón por la cual no somos respondidos es porque muchas veces estamos invadidos de duda, estamos invadidos de incredulidad, estamos invadidos por factores negativos, estamos influidos por las presiones del presente tiempo. Y todo eso nos hace considerar que no vale la pena seguir orando, porque quizás ya tenemos cierto tiempo orando y no hemos visto respuesta, o porque quizás, no sé, hay muchísimos factores que pueden incidir en nuestra vida para que nosotros no podamos ser respondidos. Pero yo sé que, y hay un rompimiento esta noche con esta palabra, siento que Dios se está moviendo, y yo sé que lo que no se ha abierto, lo que usted ha estado orando, lo que usted ha estado pidiendo, usted va a ser respondido. Porque Dios, lo que te era contrario, Dios lo va ahora, la ficha se va a voltear a tu favor. La ficha se va a voltear a tu favor. Por eso Elías tuvo que orar. Y aunque la presión diabólica del tiempo del profeta Elías era demasiado, mi hermano, la apostasía del tiempo del profeta Elías era demasiado profunda, pero a pesar de eso, Elías entendió que Dios no había dejado de ser Dios. Entonces, hay un estorbo contra lo que usted está orando. Hay un estorbo, hay presiones diabólicas. Hay movimiento de tinieblas contra tu clamor. Hay brujos y hay brujas que se han levantado y que están estorbando, porque literalmente lo que hay es una batalla. Literalmente lo que hay es un conflicto. Literalmente lo que hay son fuerzas que se oponen
a que la voluntad de Dios sea cumplida en la vida suya. Y por eso entienda, mi estimado hermano, que si el profeta Elías, en los tiempos del profeta Elías había presión demoníaca, ¿cuánto no más ahora? Si el mismo Señor Jesús en los días de su ministerio tuvo que orar y permanecer en oración debido a la presión diabólica y la persecución que había, ¿cuánto no más nosotros tendríamos que orar tanto o muchísimo más que lo que oró el Señor para que nosotros podamos caminar bajo respuestas todos los días? Porque hay registros bíblicos muy conocidos por cada uno de nosotros, en muchas oportunidades, siendo aún muy oscuro, la Escritura declara que el Señor se levantaba, siendo aún muy oscuro, el Señor se levantaba y subía al monte a orar. Porque el Señor entendió, amado, estamos siendo estorbados. Estamos siendo estorbados. Lo voy a repetir, estamos siendo estorbados. Entonces, si el mismo Señor Jesús tuvo que entrar en combate contra todo un movimiento de oscuridad, si el mismo profeta Elías tuvo que orar porque entendía que la presión diabólica que había, amado, yo no sé si usted entienda esto, Escuche lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 18, dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Porque hay factores, porque hay piezas, porque hay agentes negativos, porque hay personas que se niegan a abrirle a usted la puerta, porque hay gente que están corrompidas, que están en una posición, que fueron colocados en una posición para ser un factor de respuesta, pero que se niegan, que fueron establecidos para impartir la justicia, pero se niegan a impartir la justicia, porque hay gente que aunque está en una posición para suplir la necesidad de los que acuden, aunque están en esa posición de suplir, ellos se niegan porque se corrompieron, porque fueron tomados o porque están influidos por principados y potestades de las tinieblas. Amado, a veces no entendemos lo que hay detrás de un no. A veces no entendemos lo que hay detrás de una circunstancia que aparentemente no puede ser transformada. A veces no entendemos que detrás de lo que vivimos hay brujos y hay brujas que están influenciando. A veces no entendemos que lo que vivimos, la guerra que experimentamos, tienen que ver con factores espirituales, con potestades y principados de las tinieblas que se oponen, que se resisten, para que nosotros podamos recibir la respuesta de lo alto. Alabado sea Dios para siempre. Pero si nosotros
escuche, si nosotros oramos tanto como oró o más de lo que oró Elías, si en nosotros hay tanta persistencia como la hubo en la vida de esta mujer de Lucas capítulo 10, de Lucas capítulo 18, entonces en algún punto de esta historia, en algún punto de esta historia, nosotros veremos a Dios torcer los brazos. Nosotros veremos a Dios cambiar mentes. Porque aunque la oración no cambia la mente de Dios, la oración puede cambiar la mente de alguien que se niega a impartir justicia, aunque está en una posición de justicia. Dios puede, a través del clamor persistente, porque es un asunto de carácter, es un asunto de carácter, es un asunto de carácter. Nosotros necesitamos insistir tanto como insistió la viuda. Nosotros necesitamos seguir tocando, aunque aparentemente no haya un cambio, aunque no haya un cambio visible. Nuestra expectativa es que aunque en el plano físico no veamos un cambio, estamos entendidos que debido a nuestra persistencia, hermano, nosotros necesitamos orar tanto o más que lo que oró el mismo Señor. Si el mismo Señor se tuvo que enfrentar con poderes, si el mismo Señor tuvo que afrontar la persecución, si el mismo Señor tuvo que enfrentarse con los factores religiosos que gobernaban, si el mismo Señor tuvo que experimentar la presión y la persecución de la época, ¿cuánto no más nosotros? ¿Cuánto no más nosotros? ¿Cuánto no más nosotros? Detrás de lo que usted vive, hay fuerzas de oscuridad que están operando. Detrás de lo que usted vive. Escuche esto que es tremendo. Escuche. Y la Biblia dice, escuche, que porque este juez como que era sobornable. Este juez como que estaba esperando de la viuda, no solamente que la viuda acudiera a pedir que se hiciera justicia. Amados, si en el tiempo del Señor Jesús había corrupción, si en el tiempo del profeta Elías había corrupción, si en el tiempo del profeta Elías habían factores que se resistían al hombre de Dios, si en el tiempo del Señor Jesús habían factores religiosos que se oponían a la manifestación traída, ¿cuánto no más ahora? ¿Cuánto no más ahora? Por eso oro para que en tu vida, escucha, yo oro para que en tu vida haya un espíritu de oración persistente. Porque, amado, algo que Elías entendió era que él tenía que orar hasta que la voluntad fuese cumplida. Hasta que la voluntad fuese cumplida. Escuche, dice la Escritura, bendigo a todos los que están por allí. Dice que aquel juez, dice la Escritura, que él no quiso por algún tiempo.
Entonces, ¿durante cuánto tiempo esta mujer tuvo que dedicarse? Porque dice que ella iba a las puertas del tribunal y la demanda que ella colocaba sobre el juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, era que le impartiese la justicia. Entonces, la escritura nos señala durante cuánto tiempo o cuántas veces ella tuvo que ir a tocar a las puertas del tribunal. Lo que la escritura sí refleja es que ella, aunque por algún tiempo no fue respondida, aunque por algún tiempo no la tomaron en cuenta, aunque por algún tiempo fue ignorada, sin embargo, debido a su terquedad, debido a su persistencia, mi hermano, Dios puede cambiar la mente de los injustos para que te abran las puertas. Dios puede transformar un no en un sí. Dios puede revertir un diagnóstico y Dios puede operar donde la ciencia médica no puede operar. Dios puede revertir los pronósticos. Dios puede hacer que la puerta de hierro se abra por sí sola. Dios es poderoso y Él puede enderezar lo que se torció. Dios puede abrir camino en el desierto y río en la soledad. Dios puede abrir lo que está cerrado, cerrado, muy cerrado. Dios puede hacer del viento contrario viento favorable. Dios puede hacer reverdecer los desiertos. Amado, no hay algo que la oración no pueda lograr. No hay algo imposible para la oración. La Biblia dice que por algún tiempo, estoy en Lucas capítulo 18, dice que aunque Él no quiso atenderla por algún tiempo, después de esto, porque entonces vemos que debido a la persistencia de esta mujer, debido a la persistencia hubo un giro. Dios puede mover a los impíos a que sean un factor de bendición para usted. Dios puede mover a los gobernantes que odian a la iglesia para que sean un factor de bendición para la iglesia. Dios puede mover a los políticos, porque por encima de los políticos está el Eterno. Dios puede tomar a los impíos y convertirlos en instrumentos de bendición. Amado, porque el asunto, escuche y entienda esto. Nosotros realmente no entendemos el alcance de nuestra oración persistente. Muchas veces nos rendimos porque no vemos cambios. Muchas veces bajamos los brazos y nos desanimamos porque no vemos un cambio aparente en el plano físico. Nos desanimamos porque no hay una respuesta aparente. Pero la oración muchas veces no se trata de lo que se ve. La oración muchas veces no tiene que ver con lo que naturalmente vemos. Dios
está obrando. Escuche. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, porque comenzó a cambiar de opinión. Hermano, porque nosotros podemos incidir sobre la vida de los demás cuando realmente estamos entregados a una vida de oración. Nosotros podemos incidir sobre el carácter de los demás. Escuche que esto es interesante. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Porque el asunto no es solamente tocar. Usted necesita tocar, pero usted necesita tocar con insistencia. Entonces, lo que te estoy queriendo dar a entender, mi estimado y estimada que está de aquel lado, es lo que te estoy dando a entender es, amado, lo que te estoy revelando es que una de las causas por las cuales no hay respuesta, Dios puede alterarlo todo debido a la oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Quiere decir que usted puede lograr mucho si usted se rinde. Usted puede lograr mucho si usted se quebranta. Usted puede lograr mucho si usted levanta al cielo sus manos santas sin ira ni contienda. Usted puede lograr mucho si usted invierte parte de su tiempo en una vida de intimidad con Dios. Usted puede convertirse en un factor de influencia divina. Usted puede convertirse en un instrumento de bendición. Usted puede convertirse en un canal a través del cual Dios manifieste su gloria. Usted puede convertirse en una manifestación de Dios en esta tierra. Usted puede convertirse en esta tierra en un factor de respuesta. Usted puede convertirse en un individuo, en un hombre o en una mujer que son lo que Cristo dijo que teníamos que ser en esta tierra. Porque hay algo poderoso en esto y yo lo he estado viendo. Sobre todo desde que comenzó este año. Yo he estado viendo que somos más grandes de lo que creemos. Y no estoy hablando de estatura física. No estoy hablando de ser reconocido en algunos círculos religiosos. Realmente somos grandes cuando la mayor parte de nuestra vida está invertida en la demanda que Dios ha colocado sobre nosotros. Usted puede influir más allá de muros de cemento y de piedra. La Biblia enseña en Hechos capítulo 12 que cuando Pedro fue tomado preso, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y debido al clamor persistente, porque hay un asunto de carácter en esto, y es que falta persistencia en la oración, y es que hay gente que carece de este espíritu, y es el espíritu que no se rinde. Alguien dijo que eso es la terquedad santa, que la persona, aunque en el plano físico ve que no se abre la puerta, la persona sigue tocando porque sabe que su persistencia puede doblegar la negativa,
Porque el que persiste vence, porque el que insiste, el que persevera, logra el objetivo. Entonces, aunque en el plano visible ya no veía que la puerta se abría, ella seguía tocando y seguía tocando y seguía tocando, porque ella entendía que su persistencia en oración, en súplica, en petición, en gemido, en llanto, podía doblegar la voluntad de aquel que se había negado a no abrir la puerta para que ella pudiese ser favorecida. Amado, porque hay factores. El asunto es que tenemos una mentalidad demasiado occidental. Somos demasiado seculares. Seguimos teniendo una óptica secular de las cosas. Cuando Pablo enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, seguimos teniendo una óptica secular. Todo lo vemos, estamos en un plano, pero carecemos de espiritualidad como para entender que hay factores que se resisten al avance suyo, que hay factores que se resisten al progreso suyo, que hay factores, amado, que quieren mantenerlo usted en la misma posición donde usted se encuentra, que la razón por la cual no se dan algunos proyectos en la iglesia es porque hay factores que quieren mantener a la iglesia en la posición donde se encuentra, porque falta carácter en los pastores, porque falta carácter en el liderazgo, porque falta carácter en los congregantes, porque no vemos un poco más allá de lo que naturalmente podemos ver, que detrás de lo que se vive hay tinieblas, que detrás de lo que se vive hay presiones espirituales, que detrás de lo que se vive hay brujos y hay brujas, que detrás de lo que se vive hay gente maldiciendo su vida, que detrás de lo que se vive hay gente conjurada que se resiste a que usted pueda recibir la respuesta divina, que hay movimiento en los aires, que hay fuerzas ocultistas y diabólicas. Gloria al Señor, porque si Elías tuvo que enfrentar a Jezabel, si Elías tuvo que enfrentar a los brujos de Baal, si Elías experimentó presión, amado, si Elías experimentó persecución espiritual, porque el asunto de lo que experimentó el profeta Elías, literalmente lo que había era un choque de poderes, literalmente lo que había era una guerra espiritual. Amado, por eso Elías tuvo que orar. Dice que oró fervientemente para que la voluntad pudiese ser cumplida en la tierra. Tuvo que orar, tuvo que clamar, tuvo que suplicar, tuvo que llorar, tuvo que subir, tuvo que colocarse en la posición correcta. Gloria al Señor, para que Dios pudiese incidir en el plano de lo físico. Necesitaba de un hombre, necesitaba de un catalizador para que la voluntad, debido al espíritu de la oración, pudiese ser cumplida. Entonces, yo oro para que Dios coloque en tu vida, yo oro para que Dios coloque en tu vida persistencia en la oración. Dice que aunque por algún tiempo, escuche, aunque por algún tiempo no quiso atenderla,
Dice el juez injusto, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Amado, ¿acaso Dios es injusto? Porque el profeta Isaías dice que el brazo del Señor no se ha cortado. El profeta Isaías dice que el oído del Señor no se ha cerrado. Dice Jeremías, dice el Señor a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y se lo dijo en un momento crucial, se lo dijo en un momento de presión, porque cuando se le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé, Jeremías estaba en la cárcel. Entonces, para cerrar esta noche, porque necesitamos iniciar esta semana orando, necesitamos iniciar esta semana buscando a Dios, necesitamos orar, escuchen, necesitamos orar hasta que ocurra, hasta que la respuesta, necesitamos orar hasta que se cumpla la voluntad. Por eso, hubo una oportunidad que yo prediqué algo tremendo. Amén, Pastor Oscar, bendiciones, ministro. En una oportunidad predicé un tema que titulé las razones por las cuales no se cumple lo que te profetizaron. Y una de las razones por las que una de las muchas por las que no se cumple lo que Dios te dijo es que no has sido persistente en oración. Has sido demasiado débil, porque es un asunto de carácter. Los hombres y mujeres que han sido respondidos, por eso Jesús se mantuvo orando. No vemos a Jesús orando en el público. Cuando Jesús dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Porque los hombres que han sido promovidos, los hombres que han recibido recompensa pública, los hombres y mujeres que fueron los catalizadores de los grandes avivamientos que transformaron naciones, tuvieron que ser persistentes en su vida de oración. Tuvieron que persistir, tuvieron que orar todos los días, tuvieron que orar a diario, tuvieron que doblegarse, tuvieron que negarse para ver cumplida la voluntad del Eterno en sus vidas, para caminar bajo respuesta, para que ellos pudiesen ser respondidos y contestados en el público con manifestaciones poderosas y gloriosas. Tuvieron que rendirse todos los días al espíritu de la oración, una vida rendida, una vida rendida. Por eso consideramos prudente que en la demanda que Dios está colocando sobre nosotros, nosotros podamos abrir nuestra agenda y señalar un tiempo prudencial para que nosotros podamos clamar a Dios, para que nosotros podamos buscar a Dios, para que nosotros podamos
estar en la posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? La Biblia dice que Elías tuvo que postrarse y colocarse en la posición en la cual se colocaban las mujeres hebreas cuando estaban a punto de parir. Entonces necesitamos pujar para poder dar a luz la voluntad en este plano. Necesitamos pujar como la que está a punto de parir para que la voluntad pueda ser cumplida. Necesitamos pujar todos los días. Necesitamos pujar a diario. Necesitamos tocar a diario. Necesitamos doblegarnos a diario. Necesitamos rendirnos a diario. Necesitamos suplicar a diario. Alabado sea Dios para siempre. Necesitamos seguir tocando esa puerta que está cerrada. Necesitamos seguir en posición de guerra. Alabado sea Dios para siempre. Hasta que la respuesta, mi hermano, porque hay un asunto de carácter en esto. Hay un asunto de carácter. Por eso, y yo siempre le hablo de esto a la gente que pastoreo. Estamos en un tiempo glorioso. Y los milagros que Dios habló de ti, los milagros que Dios habló de ti, los capítulos que Dios habló de ti, serán cumplidos en este tiempo. Este año, los capítulos que Dios habló de ti que no se han abierto, serán abiertos. Y habrá en esta tierra milagros que ojo no vio, ni oído yo. Pero necesitamos entrar. Necesitamos entrar. Necesitamos hacer como hicieron Pedro y Juan. La Biblia dice que Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3, subieron al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Aunque iban a orar, ya habían orado. Aunque iban a orar, ya iban en la manifestación. Aunque iban a orar, no iban por la respuesta, ellos llevaban la respuesta al servicio de oración. Ellos no iban a buscar respuesta, ya iban manifestados. Cuando se encontraron al cojo, no tuvieron que orar por él, solamente establecieron en la vida del cojo. Cuando dijeron al cojo, de lo que tengo te doy, dijo Pedro, de lo que tengo te doy. Y el cojo se levantó y caminó. Por eso es que hay ausencia de evidencia. Por eso es que ya Dios no levanta paralíticos en nuestros cultos. Por eso es que ya Dios no abre ojos de ciegos en nuestros servicios. Por eso es que cuando vamos al culto, nos conseguimos con un culto oprimido. Porque la iglesia ha sacado la vida de oración de la agenda. Hemos sacado a Dios de nuestra agenda. Hemos sacado nuestro tiempo de oración de la agenda. Pero necesitamos abrir nuestra agenda. Necesitamos abrir nuestra agenda. Necesitamos abrir nuestra agenda. Necesitamos volver a las primeras obras. Necesitamos regresar a los días de rodillas. Necesitamos volver a los días de ayuno. Necesitamos volver a los días de ruego, de súplica y de lágrimas delante del Eterno. Necesitamos regresar al llanto en el espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Necesitamos volvernos a Dios en lágrimas. Cuando dice el profeta, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Necesitamos quebrantarnos en la presencia del Señor. Así que mi oración a Dios es que usted sea quebrantado la noche de hoy. Si es que cayó en dureza, si es que cayó en indiferencia espiritual, si es que cayó en tibieza,
Yo siento que hay una gloria en este mensaje. Yo siento que Dios quiere tratar con muchos. Y voy a decir algo antes de irme. Este año usted va a ser respondido. Voy con esto. Este año Dios va a intervenir en tu casa. Este año Dios va a intervenir en tu ministerio. Percibo un cambio en tu vida. Muchos serán sorprendidos en cosas que por años han estado orando. Donde hubo un no, alguien va a recibir un sí. Gente que ha estado enfrentando situaciones y circunstancias. Habrá una incidencia divina allí, en ese lugar. Habrá mano de Dios operando este año. Y por esa razón oramos. Y quiero decirle que usted que nos está escribiendo, nosotros estamos orando por usted. Lo voy a repetir, usted que nos escribe, yo quiero decirle que este servidor, mi esposa y el equipo estamos orando por usted. Yo estoy orando por usted. Yo estoy orando por usted. Yo estoy orando por usted. Y vive Dios que yo no soy profeta, pero yo percibo esta noche que hay algo glorioso que Dios está a punto de hacer a favor de la vida suya. He dicho de la vida suya, de la vida suya, de la vida suya. Así que bueno, yo les bendigo a todos. Lorena, bendiciones, mi hermana. Saludos. Tiempo que no te veía por ahí, saludos. Milagros, saludos. Dubrasca, saludos. Romero, Damiva, saludos, bendiciones. Evangelista, Pastor Oscar, profeta, bendiciones, mi hermano. Espero que estés bien, ministro. Nair, mi hermana, bendiciones, saludos al pastor. Ministro Carlos, que está por allá en los Estados Unidos. Tenemos un compromiso por allí, bendiciones, mi hermano. Estoy agradecido con el Señor por la vida de cada uno de ustedes. Hemos estado viendo la gloria de Dios. Hemos estado viendo la gloria de Dios. Y yo sé que este año estamos en el mes 5. Cuando estemos en el mes de enero del año que viene, tendremos un gran testimonio que contar. Porque Dios, escuche esto, porque Dios está metido en el asunto. Lo voy a repetir, Dios está metido en el asunto. Milagros, Dubrasca, Lorena y toda la gente que está por allí. Dios se metió en el asunto. Si Dios lo detuvo a usted, yo quiero decirle a usted que ya Dios se metió en el asunto. Si Dios permitió que usted se detuviera hoy, entonces yo quiero decirle que usted va a comenzar a ser operado por la mano de Dios. Bendiciones a todos. Nos seguimos viendo por aquí los próximos días, si Dios lo permite. Ustedes saben que cuando yo hago esto es porque Dios me mueve a que yo haga esto. Y sé que hay incidencia divina esta noche. Hay un baño de Dios sobre alguien. Hay algo poderoso, hay algo glorioso. Hay algo fuerte. Hay una unción espesa. Hay vidas que están siendo impactadas esta noche. Hay algo poderoso. Cree lo que es así, Lorena. Cree lo que es así. Tú me conoces. Cree lo que es así. Cree lo que es así. Solamente rinde tu tiempo a Dios. Abre tu agenda para que Dios comience a hacer. Abre la agenda. Les bendigo a todos. Gracias por haber estado este corto tiempo conmigo. Bendiciones a todos. Que tengan feliz noche.
Oremos, señores, oremos, 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 oremos. Dios va a responder, Dios va a responder. Gracias a todos.